Un domingo con Armando Calderón, la voz que hizo hablar a los mudos. Los domingos por la mañana en la Cuba de los años 60, 70 y 80 tenían un sabor distinto. Eran días de pan con mantequilla, café colado, y un televisor que, aunque de pantalla pequeña y sonido limitado, se convertía en ventana a un universo de carcajadas sin palabras. Ese universo se llamaba la comedia silente, pero lo que lo hacía inolvidable no era solo Chaplin, Keaton o el gordo y el flaco. Era un solo hombre, un genio del ingenio popular, quien transformó esos clásicos mudos en joyas de la cultura cubana, Armando Calderón, conocido por muchos como el hombre de las 1000 voces. Armando Calderón no era solo un narrador, era un actor completo, un ventríloco sin muñeco, un comediante sin escenario, un maestro de la improvisación. Con su voz, hacía hablar a todos los personajes de los cortos de cine mudo. Los transformaba en cubanos del barrio, uno hablaba como bodeguero, otro como borracho de esquina, otro como la vecina chismosa de enfrente. Lo más impresionante era que doblaba a todos los personajes él solo, inventando nombres como Matasiete, Lulú, Cara de Globo o Soplete, y creando situaciones que muchas veces no tenían nada que ver con la trama original. Pero hacían reír hasta a los abuelos. Usaba frases populares, efectos de sonido hechos con la boca y canciones improvisadas en un despliegue de creatividad que hoy nos parece irrepetible. La comedia silente se transmitía los domingos por la mañana en la televisión nacional. En un país donde las opciones de entretenimiento eran limitadas y la censura ideológica siempre vigilante, este programa ofrecía un refugio, era humor blanco, sano, familiar. Pero también era un acto de ingenio, tomar cine extranjero, adaptarlo al contexto cubano y hacerlo más divertido que el original. Miles de niños crecieron creyendo que los personajes de Chaplin hablaban de verdad y que lo hacían en cubano. Cuando años más tarde vieron los mismos filmes sin Calderón, muchos dijeron, esto no tiene gracia sin Pipo. Porque sí, aunque su nombre real era Armando Calderón, mucha gente lo conoció por el apodo de Pipo, un personaje suyo de otras actuaciones radiales. Esta confusión dio origen al error popular de llamarlo Manuel Pipo Calderón, cuando en realidad era Armando quien nos hacía reír domingo tras domingo. El genio de Armando Calderón era tal que lograba reunir a toda la familia frente al televisor, desde el niño que apenas aprendía a hablar hasta el abuelo que ya lo había visto todo. Cada quien tenía su parte favorita, los gritos fingidos, los acentos imposibles, los insultos cariñosos, los nombres absurdos, los lamentos falsos. Convirtieron los domingos en una tradición alegre y su programa en una institución emocional. Calderón no solo fue un pionero del doblaje humorístico, sino también un puente entre la cultura audiovisual internacional y la identidad popular cubana. Le dio sabor criollo al cine mudo y lo puso al alcance de todos. Fue, sin duda, una de las mentes más brillantes de la televisión nacional, aunque su reconocimiento oficial fue limitado. Armando Calderón nació en 1913 y falleció en La Habana el 11 de junio de 1993. Para entonces, su programa ya había desaparecido de la televisión, sustituido por otros formatos y tiempos. Pero su legado quedó grabado en la memoria colectiva de varias generaciones. No hubo reemplazo ni intento de imitación. Él fue único. Él fue, y sigue siendo, la voz que hizo hablar a los mudos. Hoy, quienes lo recuerdan, lo hacen con una mezcla de risa, gratitud y nostalgia. Porque en una época en que la vida no era fácil, Armando Calderón regaló algo muy valioso, la risa compartida en familia, sin discurso, sin propaganda, sin palabras, pero con todas las voces del mundo.